Thank you. Hola, yo soy Aarón. Hola, yo soy José. Entonces, José, háblame un poco de cómo empezó todo el proyecto. Bien, este proyecto nació luego de que tuve la oportunidad de conocer a Aaron y le había manifestado de un correo que llegó acerca de un proyecto que tenía el Cornerstone Bank en Worcester, Massachusetts. Le había comentado y le interesó y le había preguntado si le gustaría participar en este proyecto. Y de muy buena manera me dijo una respuesta positiva. Entonces, luego hicimos un recorrido a mirar el lugar donde estaban construyendo el banco y entramos a este café. En este café empezamos a conversar todas las posibilidades del proyecto y luego empezamos a responder los correos y a trabajar en las ideas y el proyecto hemos hecho juntos y hemos llegado creo que a la parte culminante. Sí, este es un lugar donde nació todo, básicamente, eh, hoy es el día de la apertura, del estreno de la escultura, entonces estamos pensando un poco en el proceso. Entonces, yo aprendí mucho porque nunca había hecho mucho trabajo en metal y no sabía hacerlo, pero me guió José porque él tiene mucha experiencia, muchos años, y esto fue la parte más interesante, eh, mejor parte para mí fue la parte de aprender a trabajar y ver el mundo un poco como un artista. Entonces, José, ¿qué fue una parte interesante de este proyecto? Sí, la parte que, bueno, en este proceso ha sido, creo que un aprendizaje de los dos. Nos hemos enfrentado, bueno, por mi parte, a nuevos materiales, a utilizar un cortador de plasma, y es algo nuevo para mí. Entonces, es un aprender de todo, de materiales nuevos, de nuevas formas de expresión. Y entonces, el partir de una idea, de trabajar en la idea, de crear un boceto y luego ya entregar el proyecto es algo muy emocionante, muy creativo y algo muy importante que hemos podido concretar las ideas. No hemos tenido discrepancias en las ideas. No, siempre muy unidos, muy fácil trabajar con José. Sí, pocas veces se puede concordar en ideas artísticas Sí, mucho más complejas, pero hay pocas veces que se encuentran personas que se pueda concordar las ideas y no tener discrepancias. sí, en cada paso eh, fue un placer trabajar con José y es interesante lo que representa la escultura también, porque es la parte conceptual que es la parte más importante tal vez y muestra diferentes escenas de la ciudad, diferentes partes de la ciudad y por encima está el logo del banco que funciona como socio en el crecimiento de la ciudad. Se ha apostado mucho por Worcester, que tiene varios bancos, varios sucursales aquí. Entonces estamos orgullosos de trabajar con ellos y hacer algo de arte público, porque había enseñado el valor del arte público en el pasado en un curso que enseñaba, pero ahora tengo la oportunidad de crear algo y es muy gratificante. Sí, gracias, Aaron, ¿no? por esta oportunidad de trabajar juntos. Entonces, como dije anteriormente, ha sido un proceso de aprendizaje cada quien aprendemos del otro. Y llegar ya a la conclusión del proyecto es algo muy emocionante, algo que nació en una idea. Como dice este lugar, este café fue algo muy importante, muy interesante en este proyecto.